¿Alguna vez han visto cosas mientras estamos despertando? ¿O en su defecto cuando apenas estamos conciliando el sueño? Tal vez nuestra mente nos juega bromas que no son agradables. O tal vez, solo tal vez, si hay algo ahí en las sombras, observándonos dormir. En esta ocasión les traemos una historia que deja muchas cosas en que pensar. Esto es El Espejo. Toma mi mano y sumérgete conmigo en Nosfe. Horrors. Yo duermo solo en mi cuarto. Mi sueño es pesado, así que es muy difícil de que algún ruido me llegue a despertar. Pero una madrugada, todo esto cambió. Unos ruidos de objetos cayéndose y quebrándose en el piso hicieron que me despertara. Todo esto sucedía en el lavabo que está fuera del baño. Al parecer, el movimiento brusco del mueble hizo que los artículos se cayeran y se rompieran. Sin embargo, yo seguía en la cama, aún modorro. Al momento de voltear hacia la dirección que daba al baño, pude percatarme de que una figura se estaba asomando en la puerta. Estaba sujetando el marco de la puerta con sus manos. Di un sobresalto ya que me impactó ver esa figura ahí. Al momento que me acerqué para ver qué era, me di cuenta de que era una forma humanoide. Pero era muy raro, ya que parecía tener una textura como de humo negro, traslúcido, muy oscuro. Pude notar que esa figura intentaba salir del espejo del baño, y al darse cuenta de que yo lo estaba viendo, regresó dentro, dando media vuelta, y esto provocó que el espejo se reventara. Justo al mismo tiempo en que entraba. Toda la noche me quedé pensando en lo sucedido. Recogí los trozos del espejo, y desde ese día quité todos los espejos de la casa. Ya no puedo vivir con presencia de espejos. Cuando existen personajes que dicen tener visiones o predicciones, pueden prestarse para burlas, mentiras o bromas, hasta que se vuelven realidad. Las profecías siguen siendo un enigma hoy en día, y aquí te presentamos una bruja que tenía muchas cosas del futuro para compartir, de las cuales algunas ya se hicieron presentes en la actualidad. Esta es la historia de la Madre Shipton. Toma mi mano y sumérgete conmigo en Nosfe. Horrors. Úrsula Sutale, también llamada Úrsula Suthill y mejor conocida como Madre Shipton, nació en julio de 1488, en el reinado de Enrique VIII de Inglaterra. Fue una ocultista inglesa y una afamada redactora de profecías. Su madre, se especula que también era bruja, la entregó en adopción a la edad de 2 años, y desde muy pequeña manifestó sus dones psíquicos de la adivinación y la profecía. La primera publicación de sus profecías aparecieron 80 años después de su muerte, en el año 1641. Úrsula nació en Knaresborough, Yorkshire, en una cueva ahora conocida como la Cueva de la Madre Shipton. Hoy en día es una atracción turística. A los 24 años se casó con el carpintero Toby Shipton, quien era un carpintero muy conocido en la localidad, del cual tomó su apellido. Al fallecer, Toby le dejó una pequeña fortuna, la cual le permitió dedicarse a hacer predicciones toda su vida. La Madre Shipton fue descrita como horriblemente fea y desfigurada, hasta el punto de que los lugareños la llamaron cara de bruja y creyeron que su padre era el mismísimo diablo. Pero pese a sus habilidades paranormales y su inteligencia, como era de esperarse, su condición de mujer no le permitió recibir introducción de otros videntes famosos de su época, como el célebre Nostradamus.
Aún así, esto no le impidió realizar predicciones que sin duda se cumplirían a medida que pasaba el tiempo. Entre ellas, la disolución de la Iglesia Católica en tiempos de Enrique VIII, la caída del cardenal Tommy Wolsey y la prematura muerte del hijo de Enrique VIII, el sangriento reinado de Bloody Mary o María I de Inglaterra, el ascenso de la reina Isabel I en el trono, la llegada de la terrible plaga de Londres en 1665, lo cual la madre Shipton describió como la muerte triunfante cabalga a través de Londres, y la llegada del trono inglés de la reina Victoria del Reino Unido, entre otros hechos históricos. Profecías. Varias de sus profecías llamaron la atención de la gente, como por ejemplo, que anticipaba el nacimiento de los automóviles y algunas aplicaciones de mensajería de Internet. Los carruajes andarán sin caballos, y los accidentes llenarán al mundo de dolor. Los pensamientos volarán alrededor de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Qué extraño, y sin embargo, se hará realidad. En uno de sus vaticinios, la vidente inglesa anticipaba el cine o video, la incorporación de aviones y los submarinos, así como la Segunda Guerra Mundial. Cuando las pinturas parezcan ser vivas y libremente móviles, cuando los barcos como peces naden bajo el agua, cuando los hombres como las aves crucen los cielos, entonces la mitad del mundo bañado en sangre perecerá. También anticipó el rol que jugaría la mujer en el tiempo presente, así como lo que estamos viviendo en la población, como los divorcios y menos hijos en las familias modernas. En esos asombrosos y lejanos días, las mujeres adoptarán el deseo de vestir como hombres y usarán pantalones y cortarán sus melenas. Cabalgarán a horcajadas con la frente de bronce, como lo hacen las brujas de nuestros tiempos. El amor cesará y ya no se casarán, y los pueblos disminuirán al bajar los nacimientos. Profecías por cumplirse. Los hombres amarillos ganarán el gran poder del oso poderoso, a quienes ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir el mundo en dos. Mas de estos actos nacerá un gran peligro, y una fiebre intermitente dejará muchos muertos. En esta profecía pareciera que está hablando de los recientes acontecimientos mundiales al referirse a China y a Rusia en sus primeras letras, y a la pandemia que nos ha azotado en los últimos años. La guerra vendrá de donde mora el turco, y el pagano en feroz riña se enfrascará, buscando cómo aniquilar sus vidas. Cuando el norte divida al sur, y en las fauces del león el águila anide, entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrán a cada humilde hogar. Esta profecía es de las más aterradoras, porque pudiera hacer referencia a la Tercera Guerra Mundial, un conflicto que puede estallar en Medio Oriente, pero afectará a nivel mundial. Cuando el hombre se aproxime al último siglo, 3 montañas que duermen unirán su respiración y lanzarán hielos, llamas y muerte. Los terremotos engullirán ciudades y los mares inundarán regiones costeras. Y por si fuera poco, en esta anticipa desastres naturales. Por último, la profetisa inglesa también se refiere a un supuesto contacto de la humanidad con unos extraterrestres visitantes, contacto que desembocará en el nacimiento de una nueva conciencia y nueva era para la humanidad. Escuchemos. Una serpiente plateada se verá y arrojará a hombres de extraño semblante, mezclándose con la nueva tierra. Estos extraños hombres aclararán las mentes del hombre futuro. Estos se mezclarán y mostrarán cómo vivir. La edad de oro
se iniciará de nuevo. Datos curiosos. Existe una polilla que lleva su nombre. Aparentemente el insecto tiene en sus alas unas manchas que asemejan el perfil de una bruja. La cueva donde nació es ahora una atracción, en un parque donde se pueden hacer eventos familiares como bodas o despedidas escolares. Dentro de la cueva yace una estatua con la figura de la madre Shipton. Existen personas que se dedican a las artes ocultas. Hay también algunas que hacen trabajos de magia negra y otras de magia blanca. A estas personas se les suele conocer con el nombre de brujas. A continuación, escucharás una historia de brujería basada en hechos reales. Esto es El Gato. Toma mi mano y sumérgete conmigo en Nosferatu. Horrors, donde la locura tiene sentido. Esta historia nos la envía una suscriptora anónima. Esta experiencia me pasó ya hace muchos años, y todo empezó un martes, día de tianguis aquí en mi comunidad. Recuerdo que mi mamá, mi hermana y yo ya íbamos de salida con nuestras bolsas para comprar nuestro mandado en el mercado. Al abrir la puerta de la casa, ya para irnos, estaba un gato muy grande sentado justo en la entrada, como si estuviera esperando justo a que le abrieran la puerta para entrar. Era un gato negro horrible. Se veía demasiado sucio. Su pelaje estaba grifo. Parecía un gato viejo y tenía unos colmillos tan largos que le salían de los labios y le terminaban en la mandíbula, casi como un tigre dientes de sable. Era horrendo. Nunca había visto un gato así. Esto se nos hizo muy raro, pero lo que más nos sorprendió fue que el gato se metió a la casa caminando muy tranquilamente, como si él viviera ahí o ya conociera la casa. Recorrió todo el pasillo hasta llegar al patio y subirse al árbol que estaba en esa zona de la casa. Ya encima del árbol, el gato se tumbó en una rama de una forma que no era normal. Estaba acostado con sus 4 patas colgando del tronco. Lo primero que pasó por mi mente fue sacar al gato de inmediato, ya que no pertenecía ahí, pero mi madre me persuadió de hacerlo, con el pretexto de que se nos hacía tarde para ir al mandado. Así que dejamos al gato ahí y nos fuimos. Hicimos nuestras compras y regresamos a la casa. Grande sorpresa nos llevamos al percatarnos de que el gato seguía ahí, en el mismo árbol y en la misma posición como lo habíamos dejado. Ya sin ningún pretexto, tomé la escoba y lo empecé a empujar con la punta del palo para espantarlo y que así saliera huyendo. Pero el gato no reaccionaba, no se movía, parecía una estatua sin vida. La otra opción fue arrojarle una cubeta de agua, pero no obtuvimos respuesta. Intentamos con varios baldazos de agua y nada. El gato seguía ahí. En mi desesperación lo golpeé con todas mis fuerzas, pero parecía como si le pegara a un tapete o a una piedra. No le hacía nada. Nosotros estábamos anonadados con esta situación. Nos sorprendía que ese gato fuera tan resistente de todo. Pasaron las horas y la oscuridad llegó. Eran como las 9 de la noche y el gato por fin decidió moverse. Se nos quedó viendo con una mirada de odio y de un brinco llegó a la azotea. Nosotras lo seguíamos con la mirada. El gato recorrió toda la azotea y bajó hasta la calle. Rápidamente se recostó debajo de un carro y de ahí corrió hasta la oscuridad y no lo vimos más. Quedamos aliviadas de que ese animal ya no estaba más en nuestra casa. Al día siguiente
se corría un rumor, el cual decía que una señora muy conocida en la comunidad por prácticas de brujería había amanecido cerca de nuestra casa desnuda, mojada y con marcas de golpes como si le hubieran puesto una paliza con un palo de escoba. Se decía también que esa mujer tenía la habilidad de convertirse en animales, como ella quisiera. Me pregunto, ¿la bruja esa habrá sido el gato que entró a nuestra casa? Si quieres compartirnos tus historias para que salgan en los siguientes videos, puedes mandarlas al mail oficial o por mensaje en la página oficial de Facebook, o tal vez un DM por Instagram. Dejo los links en la descripción. Dale like y suscríbete para seguir subiendo contenido. Compártelo con tus amigos y familiares para que nuestra comunidad crezca. Nosfe. Horrors, donde la locura tiene sentido. Hay gente que recurre a las maldiciones y embrujos para perjudicar a una persona. Esto siempre tiene consecuencias graves para los involucrados. Enseguida les mostraremos una historia de brujería. Esto es El Payaso. Toma mi mano y sumérgete conmigo en Nosfe. Horrors, donde la locura tiene sentido. Esto me pasó cuando tuve a mi primer bebé. Cuando apenas tenía 5 meses de edad, yo ya vivía con mis papás en su casa. Y un día, una de mis cuñadas vino a visitarme. Cabe recalcar que yo nunca me llevé bien con ellas, porque siempre me hicieron la vida de cuadritos. Mi cuñada saludó a todos y se abrió paso hasta el cuarto en el cual yo me encontraba con mi bebé. Lo primero que vi de ella era que traía una bolsa en la mano con varias figuras de cartón. Esas figuras tenían forma de payasos. Eran muy bonitos, cada uno de ellos tenía diferente expresión y color. Mi cuñada, al darse cuenta de que vi la bolsa, me dijo que me iba a regalar uno para mi bebé. Y yo encantada comencé a verlos todos. Hubo uno que me gustó mucho, y justo cuando iba a tomarlo, mi cuñada me detuvo de forma estrepitosa. No, ese no es para ti. El tuyo es este. Sacando otro diferente de la bolsa. Cabe recalcar que la carita del payaso era muy triste. Su actitud y el payasito se me hicieron extraños, pero no les di tanta importancia. Su visita fue breve y se fue con la excusa de que tenía que repartir los demás payasitos. Mi mamá entró al cuarto y rápido le conté lo sucedido. Le dije que ese payasito me lo había dado mi cuñada. Y mi madre, con una mirada de desapruebo total, me dijo que ese payaso le daba muy mala espina. No tomé en consideración su comentario, lo cual fue un gran error. Al poco rato de que se fue mi cuñada, se me hizo buena idea colgar al payaso arriba de la cuna de mi bebé. A los pocos días de poner al payaso en ese lugar, pude ver que mi hijo se le quedaba viendo al payaso por horas y horas, muy quieto y casi sin parpadear. Y después de repente soltaba el llanto, un llanto despavorido, que nadie ni nada lo podía consolar. Mi hijo desde que nació fue muy tranquilo. Sin duda, algo andaba mal. Esta situación fue empeorando al pasar los días. Empecé a notar que uno de sus ojitos se desviaba hacia un lado, y cada vez que tomaba su leche, la regresaba de una manera exagerada, expulsándola por la boca, nariz y oídos, casi como si lo exprimieran. A partir de estos acontecimientos, mi bebé perdió mucho peso. La vida de mi hijo se iba lentamente,
Lo llevé con todos los doctores que pude y ninguno me dio solución. Una de mis hermanas me aconsejó que lo llevara con la bruja, la cual ella conocía, y yo, con mi angustia y desesperación, no lo pensé 2 veces, accedí. Al llegar a la casa de la bruja, nos pasó a una habitación muy oscura. Solo estaba iluminada por unas veladoras y velas viejas en el piso. Al fondo de la habitación pude ver una especie de altar con muchas hierbas que colgaban del techo. Las paredes estaban tapizadas con imágenes de santos que ni siquiera yo sabía que existían. La bruja, con una seña, me dijo que me acercara. Me quitó al niño de los brazos y lo recostó en una mesa que había en ese mismo cuarto. Enseguida, tomó un huevo de una copa y comenzó a frotarlo por todo el cuerpo del niño, desde la cabeza hasta los pies. Empezó a hacer cánticos extraños y rezos que jamás había escuchado. Se oía como si hablara en diferentes lenguas o idiomas. Era muy tétrico. Después del ritual, rompió el huevo, vaciándolo en un vaso de vidrio con agua. Y enseguida vimos que el huevo estaba como echado a perder. Tenía un aspecto muy desagradable. La bruja nos dijo que en nuestra casa había un objeto que había sido trabajado por medio de brujería. Esto con la finalidad de hacerle mucho daño a mi hijo. Enseguida reaccioné y lo relacioné con el payaso. La bruja nos dijo que ese objeto debía ser destruido. La mejor manera era quemándolo. Al llegar a la casa con mucho coraje y rabia, arranqué de la pared del payaso y lo llevé al patio. Lo arrojé al piso. Le vacié un frasco entero de alcohol. Justo ahí le prendí fuego. Mientras lo veíamos arder y cómo se consumía poco a poco, fuimos testigos de cómo salía huyendo de entre las llamas el espíritu que lo habitaba. Pasó justo enfrente de nosotras y ahí lo vi más detalladamente. Lo describo. Tenía un sombrero, al cual le salían unos cuernos retorcidos y puntiagudos. Su mirada estaba llena de odio. Su boca se había convertido en un hocico de perro, enseñando los dientes con mucha rabia, como si quisiera morder todo a su paso. Todo esto mientras avanzaba lentamente a la salida de la casa. Al día siguiente, me levanté temprano para ver cómo seguía mi hijo, y fue increíble ver que el ojo de mi bebé había regresado a su lugar. Ya no lo tenía desviado. Le di su biberón y ya no lo regresó. Su estómago ya retenía el alimento otra vez y ya no lloraba aterrado. Había regresado a la normalidad. Esto fue un gran alivio para mí y mi familia, el verlo recuperado completamente. 3 meses después, nos enteramos de que la bruja que había curado a mi hijo había muerto por razones inexplicables. Y no me lo quiero ni imaginar qué hubiera sido de mi bebé si no lo llevamos a tiempo con aquella mujer. Doy gracias por su ayuda y espero que por la ayuda que le hizo a mi hijo esté en un lugar mejor. En las carreteras han pasado incontables cosas terribles y las personas que son testigo de ellas por lo regular son camioneros o traileros, ya que pasan todo su tiempo de trabajo en el camino o la autopista. A continuación les presentamos una de tantas de esas historias. Esto es La Rumorosa. Toma mi mano y sumérgete conmigo en Nosfe. Horrors, donde la locura tiene sentido. Existe una carretera en México conocida como La Rumorosa, ubicada al norte del país. Una carretera hermosa, impresionante,
y a su vez muy imponente, pero también peligrosa. Recibe el nombre de rumorosa ya que produce un sonido muy similar al murmullo, sonido que es producido por el roce del viento y fricción de las rocas. Como les decía, me encontraba haciendo un trabajo, viajando por la rumorosa, ya que yo soy trailero. Mucho se dice de ella, y lo que resalta es su nivel de peligrosidad, ya que el viento que hace en esa zona es propicio de muchos accidentes, sumándole lo sinuoso del tramo. Ya era noche y la ruta estaba muy oscura, cuando de repente, a unos cuantos metros pude divisar a una persona haciendo unas señas muy desesperadas con las manos. El hombre se encontraba al lado derecho de la carretera, justo a unos metros de la barranca. Al momento, no pude frenar, dado que el tamaño del carro hacía que se detuviera de una forma muy lenta. Así que me detuve unos metros adelante. Por el retrovisor pude ver que el hombre corría hacia mí con inmensa exasperación. Cuando esa persona me alcanzó, se asomó por la ventana de mi lado derecho y pude darme cuenta de que era un señor un tanto grande, de barba y bigote, con una gorra muy típica de trailero. Lo primero que pensé fue que era colega, así que le pregunté: «Hola patrón, ¿en qué lo puedo ayudar?». El hombre, apenas recuperándose de la corretiza que hizo algunos segundos antes, me contestó: Mi camión se fue para abajo, pero no vengo por eso. Quisiera ver si pudiera hacer un gran favor. Al escuchar esto, rápido mi alerta se encendió. Y con la mirada empecé a buscar la barranca donde había quedado su carro, pero por lo oscuro fue imposible divisarlo. A su vez le contesté: «Claro, patrón, dígame. ¿Está usted bien? ¿Quiere que lo lleve a algún lugar?». Mientras decía estas palabras, el rostro del hombre se veía muy cansado y con la respiración muy agitada. Me contestó: No, decía el hombre, y continuó: quiero que me haga el gran favor de darle este dinero a mi esposa, María. Ella está a punto de dar a luz y quiero ver si usted me hace el favor de dárselo. Es para los gastos del parto. Por favor, mientras yo aquí esperaré a la grúa para ver si sacamos mi camión. Sin duda le dije que sí, que yo me encargaba. Me dio un sobre amarillo, el cual estaba un poco pesado. Pude apreciar que tenía una dirección escrita en el mismo, y lo puse en el asiento. Me despedí del hombre y me dispuse a ir al domicilio. Me di cuenta que era un lugar que me quedaba de paso, así que fui sin pensarlo. Llegando al domicilio me bajé del camión y me dispuse a llamar a la puerta. Era un portón grande. Al instante me abrió un niño, como de unos 10 años, y me dijo: ¿Qué desea? Le contesté: «Hola, estoy buscando a la señora María, tengo un encargo para ella». Mamá, te buscan. El niño gritó mientras fijaba su mirada en mí. Eso me desconcertó. Igual imaginé que la señora estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo, pero al momento de ver a la señora que se aproximaba a mí, esa idea desapareció por completo y me quedé sin palabras. La mujer estaba completamente delgada. ¿A qué me refiero con esto? A que la mujer no tenía ningún bebé en su estómago. A legua se veía que tenía un vientre plano, y me saqué mucho de onda. Yo esperaba ver a una mujer con el vientre muy abultado y con dificultad al caminar, tal vez sudando, desesperada, a punto de parir, pero no era así, por lo que volví a preguntar: ¿Es usted la señora María? A lo cual ella me contestó: Sí, yo soy. Di un paso atrás y me volví a fijar en la dirección.
y pregunté si aquí era la dirección que estaba en el paquete. La señora me volvió a contestar con una respuesta afirmativa. Yo estaba un poco desubicado. Aún así, proseguí diciéndole que hace unas horas un hombre me dio un paquete que iba dirigido a su esposa, la cual estaba a punto de dar a luz. Le describí al hombre y le mostré el paquete. En cuanto la señora tomó el paquete, se tumbó al piso, de una forma muy dramática, y rompió en llanto. Me miró con lágrimas en los ojos y me preguntó con tristeza. ¿Está usted jugándome una mala broma? Yo no entendía lo que pasaba. Mi respuesta inmediata fue decirle no, a lo cual ella prosiguió. Este sobre tiene la letra de mi esposo, pero él murió hace 10 años. Se desbarrancó en la Rumorosa y no pudimos recuperar su cuerpo, ya que ninguna grúa puede sacar los autos en esos barrancos tan peligrosos. El día que él murió yo estaba a punto de dar a luz a mi hijo, pero mi esposo nunca llegó. Palidecí al escuchar semejante respuesta de la señora. No sabía qué decir. ¿Acaso me encontré con el fantasma de su esposo en media carretera? ¿Acaso su esposo se quedó con este pendiente? Era de no creer. Luego de platicar unos minutos con la señora María, me despedí, deseándole lo mejor, y me fui del lugar. Como era tarde y estaba sin ganas de manejar por lo sucedido, decidí quedarme a pasar la noche en uno de esos hoteles de paso. Cuando me disponía a dormir, pude ver cómo de una de las ventanas aparecía una silueta muy similar a la del hombre que me dio el paquete en la carretera. El hombre tocó el vidrio de la ventana para llamar mi atención y dijo: Gracias. Seguido de esto, la silueta se desvaneció en el aire. Rápido me levanté de la cama y abrí la puerta de la habitación del hotel, y al asomarme para ver quién era, no había nadie. Más de alguna vez hemos escuchado a personas tener experiencias con el tarot o las cartas, o la visita a una bruja en busca de algo específico, como la sanación o la maldición. Aquí les presentamos la siguiente historia que los dejará con la boca abierta. Esto es La Maldición. Toma mi mano y sumérgete conmigo en Nosferatu. Horrors, donde la locura tiene sentido. Cuando yo estaba chica, vivíamos en Guadalajara, Jalisco, México. Nos alojábamos en una casa en renta. Nuestra rentera vivía al lado de nosotros. Ella tenía un hijo varón, al cual yo le gustaba. En ese entonces yo tenía 12 años, y para mi edad era muy hermosa. Ya le llamaba la atención a los niños de mi edad. El hijo de la rentera era uno de ellos. La rentera era muy insistente con el tema de que su hijo me quería como novia, y por consiguiente, mi madre me decía a mí. Yo le contestaba que no lo quería, no me gustaba, estaba muy feo para mí. Mi respuesta siempre era la misma. Mi mamá siempre estaba de mi lado, y si yo decía no, mi madre me apoyaba, y esto le daba mucho coraje a la rentera. Aquí fue donde empezó todo. Aparte de rentarnos la casa, la señora sacaba un dinero extra leyendo el tarot y las cartas, y haciendo uno que otro trabajito. Así les decía ella. Y desde que mi madre llegó a esa casa, le insistía mucho para que le leyera las cartas. Mi mamá siempre decía que no, que ella no creía en eso. Pero la señora le insistía día con día,
hasta que se presentó la ocasión de que mi madre le pagaría la renta. La señora aprovechó para invitarla a pasar y la sentó en una silla. Le dio un vaso de agua. Después de platicar un rato acerca de la casa y la renta, la señora le dijo a mi madre: Pues ya que está aquí, le voy a leer las cartas. Por el dinero no se preocupe, se las leeré gratis. La señora comenzó a barajear las cartas mientras veía a mi madre con una expresión infame, como si estuviera disfrutando de echarle el tarot. Mi madre no quiso decir nada ya que necesitábamos el lugar para vivir y no quería meterse en problemas. Al soltar las cartas, comenzó a recitar la señora. Tendrás una enfermedad muy grave, mortal. Cuando estés agonizando, una de tus amadas hijas, la más bonita, estará lejos. Cuando regrese para ver cómo está, no la reconocerás. La otra fracasará antes del matrimonio. Desde ese día mi madre solo pensaba en las palabras de esa mujer. Les daba vueltas y vueltas, una y otra vez. Mi madre no creía, pero aún así esa lectura de cartas la dejaba con la duda, y ese mar de desgracias le habrían quitado la paz. Pasaron varios meses, y todo lo que le había dicho la señora le pasó exactamente igual. Hasta la fecha, no le encontramos explicación. Tenemos en la mente que tal vez esa señora nos hizo algo malo, pues ¿por qué tanta insistencia en querer tirarle las cartas a mi madre? Ahora mi mamá está muerta. No pude verla por última vez, ya que yo me encontraba en otro lugar estudiando. Y mi hermana tuvo un hijo fuera del matrimonio, con un hombre que al final la dejó sola. Todo esto me hace creer que fue una coincidencia, una horrible coincidencia. O tal vez hay por ahí una persona muy mala que por no obtener lo que quiere, está dispuesta a destruir a la gente de la forma que sea. Nunca lo sabremos. Sin embargo, la duda es lo que siempre queda. En muchas ocasiones no conocemos a las personas que viven cerca de nosotros, y vaya sorpresas que nos llevamos. En esta ocasión les presentamos una historia realmente impactante. Esto es Mi vecina la bruja. Toma mi mano y sumérgete conmigo en Nosferatu. Horrors, donde la locura tiene sentido. Cuando era joven vivía en un rancho llamado Milpillas. Ahí vivía mi esposo y mis hijos. Residimos durante muchos años en ese lugar, y la verdad estuvimos muy a gusto. Toda la gente nos hablaba, y el saludo nunca nos faltó. Nunca tuvimos queja alguna de nada ni nadie. Todos en el rancho eran buenas personas. Bueno, al menos eso creímos, hasta que un día tocaron a la puerta de mi casa. Me asomé a la ventana para ver de quién se trataba, y se me hizo una cara conocida. Se trataba de mi vecino, el cual vivía a unas 3 casas de mi domicilio. Me extrañé de su actitud, porque lo vi con una desesperación y lágrimas en los ojos, así que me di prisa y le abrí la puerta, y en cuanto me vio, se dirigió a mí. Mi mujer está muerta. Doña, mi esposa se me fue. Ayúdeme por favor.
No me esperaba esa noticia, ya que su esposa se le veía bien días antes. Nunca supimos que estuviera enferma de nada, a pesar de que ya era de la tercera edad. Tenía muy buena salud y siempre se le veía muy activa. En ese mismo instante, acompañé a mi vecino a su casa y me llevó hasta donde estaba su ya fallecida esposa. Recorrimos toda la sala, el comedor y llegamos hasta la cocina. Justo ahí, muy cerca del pretil, estaba su cuerpo. Me asombré mucho cuando la vi, no por el hecho de saber que estaba muerta y verla ahí tirada, sino por su horrible aspecto. Ella estaba completamente calcinada. De pies a cabeza, su ropa estaba completamente desgarrada y quemada. Realmente era una imagen muy fuerte para mí, ver todos esos trozos de lo que alguna vez fue mi vecina. Era algo desolador. Yo no quería estar ahí, pero no podía dejar a mi vecino solo. Él necesitaba mi ayuda. Las únicas palabras que salieron de mi boca fueron: ¿qué pasó? ¿Por qué está así? Y él me contestó: No sé. Yo estaba en la siembra y cuando llegué a la casa yo estaba así. Empecé a mirar por todos lados y a buscar en la cocina qué le había causado esas quemaduras. Y lo más raro era que absolutamente nada estaba quemado o manchado de humo. Todo estaba en orden, todo muy bien acomodado y limpio. La leña que tenía para cocinar ni siquiera la habían usado. Después de esto, le dije a mi vecino que si tenía alguna manta o cobija para tapar el cuerpo, o lo que quedaba de su esposa. Y él me dijo que por lo que estaba pasando, no tenía cabeza para andar buscando cosas, y me pidió de favor que le ayudara, que yo se la buscara. Y lo que hice fue hurgar en los cajones para ver si encontraba alguna frazada. Y mi sorpresa fue mayúscula cuando al abrir uno de los cajones de la cómoda me encontré con un plato de barro hondo, y dentro de este varios muñecos de trapo con espinas encajadas. Tenía espinas en la cabeza, en los brazos, en las piernas, en el estómago, en cualquier parte. Sin duda, esto parecía trabajos de brujería. No lo podía creer. Tantos años de conocerlos y no dieron ninguna sospecha. Tenía de brujos a mis propios vecinos. Y los muñecos esos, ¿quiénes eran? ¿A quiénes representaban? ¿A cuánta gente le hicieron daño? Todas estas preguntas pasaban por mi mente en esos instantes. Pronto comprendí que la muerte de mi vecina estaba ligada a sus oscuros secretos. Tiempo después, se supo que varias gente enferma del pueblo se empezó a recuperar después de la muerte de la señora. Esto reafirmaba que mi vecina era una verdadera bruja, pero sus trabajos la llevaron a la muerte. Los que tenemos familiares que son originarios de pueblos, lejos de la urbanización, siempre tienen historias muy increíbles que contar, las cuales
han pasado de boca en boca y de generación en generación. En esta ocasión te contaré la historia de un tío muy lejano. Esto es, se me apareció el diablo. Toma mi mano y sumérgete conmigo en Nosfe. Horrors, donde la locura tiene sentido. Rogelio era un muchacho del cual le gustaba mucho andar en las fiestas. Siempre andaba en busca de algún pueblo o plaza en donde se celebrara alguna fiesta o baile. Todo esto siempre con la intención de tomar mucho alcohol, bailar y sobre todo divertirse sin freno alguno. Sus padres siempre estaban preocupados por él. Le aconsejaban no llegar tarde, ya que su casa se encontraba muy pero muy a las afueras del pueblo más cercano. Pero sus consejos nunca eran tomados en cuenta, ya que Rogelio no les hacía caso, así que no podían hacer nada al respecto. Sus padres siempre tenían mucha preocupación por el joven, ya que en ese rincón del mundo había una historia que pasaba de boca en boca, acerca de que se aparecía el diablo a muy altas horas de la noche. Pero a él poco le importaban estas advertencias. Él lo que quería era divertirse y tomar. En una ocasión fue a un pueblo muy cercano, en el cual se estaba celebrando una fiesta con todo y baile. Sin duda, fue a pasársela bien. El tiempo pasó y entre tantas copas y canciones le dieron las 2:30 de la madrugada. En ese momento decidió irse a su casa. Para llegar a su casa tenía que pasar por la espesura del bosque y unas brechas poco transitadas. Yendo por ese sendero, justo enfrente de él apareció un animal. Lo primero que vio fue una luz, como si se tratase de una antorcha, iluminaba el camino, y conforme fue levantando la mirada, pudo darse cuenta de que era una especie de cabra o una especie de chivo, del cual emanaba lumbre de los ojos y hocico. Realmente era increíble y espeluznante. Al principio, no quiso creer lo que veía, adjudicándose una alucinación por el alcohol y tal vez un poco por el cansancio, por lo cual quiso pasar de largo, pero su sorpresa fue inconcebible al darse cuenta de que el animal infernal daba brincos hacia atrás, cortándole el camino para no dejarlo pasar. Con la desesperación apoderándose de él y la poca valentía que le daba el alcohol en su sangre, fue obligado a preguntar: ¿Quién eres? Y este contestó: Tú ya sabes quién soy. Soy el maligno. Con miedo y sintiéndose el héroe, Rogelio le respondió: No te tengo miedo. A lo cual el demonio dijo: Muy bien. Si es que dices no tenerme miedo, te propongo algo. Móntate en mí y yo te llevaré a tu casa. ¿Qué dices? Rogelio, con incredulidad y miedo, ya no tenía escapatoria. Hizo lo que el animal le decía y lo montó. El maligno cumplió sus palabras y a punta de brincos y galopes lo llevó hasta su casa. Lo dejó en la puerta y Rogelio literalmente entró como el alma que lleva el diablo. Se metió como pudo entre las cobijas, temblando de miedo al darse cuenta
qué realmente era lo que había sucedido. Se enfermó con fiebres muy altas y desde entonces nunca más volvió a tomar y nunca más fue a ninguna fiesta por el temor de encontrarse otra vez con esa bestia. Sus familiares no daban crédito a la situación. No podían creer lo que había sucedido aquella turbia noche. ¿Ustedes qué habrían hecho en el lugar de Rogelio? ¿Habrían aceptado la proposición del demonio? Déjalo en la caja de comentarios. Quiero saber tu opinión. En esta ocasión les traemos para ustedes una historia que nos hace reflexionar sobre el respeto que debemos tener a las cosas que no entendemos o de las cuales no tomamos tan en serio. Esto es, me hechizó una bruja. Toma mi mano y sumérgete conmigo en Nosferatu. Horrors, donde la locura tiene sentido. Yo tenía una hermana mayor que yo, que en paz descanse. Hoy en día ya no está con nosotros. Ella se casó con todas las leyes de Dios, pero lamentablemente no le fue nada bien en su matrimonio. Su esposo trataba de hacerla enojar hasta en lo más mínimo. Le hacía la vida muy pesada y para el colmo, también le era infiel. Pero a pesar de todo esto, mi hermana no renunciaba a su compromiso marital. Ella me decía que lo iba a seguir queriendo así como era y que no lo iba a dejar. Así que haría todo lo posible para que él no se fuera de su vida, hasta lo impensable. Un día se le ocurrió la fantástica idea de ir con una bruja para hacer que su esposo solo tuviera ojos para ella y que dejara a su amante, por lo cual me invitó a que la acompañara. Me insistió por varios días para que fuera con ella, pero yo me negaba, porque no creía en esas cosas, y que si fuera el caso de que la acompañase, solo lo haría para burlarme de esa situación, y así fue. Cuando llegamos al lugar, había una fila muy larga. Casi daba la vuelta a la manzana. Eso me sorprendió. Al parecer, esa bruja hacía muy buenos trabajos, y por lo cual era muy solicitada. Cuando era nuestro turno, nos pasaron al patio de la casa, donde ya había varias personas, y un montón de sillas. Tomamos asiento junto con los demás, y en poco tiempo, la bruja se hizo presente. Era una señora robusta, muy alta, con su cabello teñido de canas y un ceño muy malhumorado. Nos miró a todos. Esa mirada era de un desdén impresionante, y con una voz mandona nos pidió que nos diéramos la vuelta para ella comenzar a trabajar. Nos dijo que por ningún motivo volteáramos, escucháramos lo que escucháramos. Esto hacía que yo le tuviera mucha desconfianza, y con ello crecía más mi incredulidad. De repente, ya estando todos volteados, se empezó a escuchar unos ruidos exageradamente fuertes. Parecían como aleteos de un ave muy grande. Al menos eso imaginé. Después pensé en un dragón, y un sinfín de cosas pasaron por mi cabeza. Mi curiosidad era más fuerte que mi obediencia, así que no pude evitar voltear para ver qué estaba pasando. De una manera muy discreta, di la vuelta, y la bruja estaba saltando sobre las brasas ardientes de un fuego que estaba enseguida de nosotros. El movimiento continuo de su falda era lo que producía ese sonido tan estruendoso. Todo esto mientras la bruja lanzaba a la lumbre puños y puños de granos cristalinos, que la verdad no sabría decir qué era. Eso fue todo lo que vi. La bruja estaba tan concentrada en su trabajo que ni siquiera se percató de que yo la estaba viendo.
Cuando terminó, preguntó, ¿Quién sigue? y dirigiéndose a mí, me hizo la siguiente pregunta. ¿Usted a qué viene? ¿De qué está enferma? Y yo, sarcásticamente, le contesté que no venía a nada, ni tampoco estaba enferma, y enseguida me indicó de una forma muy malhumorada que entonces qué estaba haciendo aquí, que me saliera, y toda la gente se me quedó viendo. Yo me paré y me dirigí a la salida, con esa misma actitud burlona y retadora con la que llegué, ya que no creía en estas cosas. Me levanté y me marché sin esperar a mi hermana. En cuanto crucé la puerta de la salida, algo me sucedió. Me comenzaron a dar unas punzadas en la cabeza muy fuertes. Al continuar caminando, el dolor se iba incrementando. Y mientras más me alejaba de la casa de la bruja, más agudo era el dolor. Para cuando llegué a mi casa, el dolor era insoportable. Sentía como si me fuera a estallar la cabeza. No dormí en toda la noche. Así estuve 24 horas. Esto era muy extraño, ya que yo no sufro de migrañas ni nada parecido. A mí no me suele doler la cabeza nunca. Pasadas las 24 horas, el dolor desapareció. Así como llegó, se fue. Claro estaba que ese mal me lo impusieron. Debo decir que no me dio miedo ni me arrepiento. Pero lo que sí aprendí es que en esas cosas se tiene que andar con mucho cuidado. ¿Quién no ha pasado por situaciones inexplicables, y más cuando hemos sido niños? ¿A qué se debe esto? ¿Será que por la edad y la inocencia somos más susceptibles a fenómenos paranormales? A continuación les presentamos una historia que habla de esta situación. Esto es, los gruñidos. Toma mi mano y sumérgete conmigo en Nosferatu. Horrors, donde la locura tiene sentido. Recuerdo que cuando tenía entre 12 y 14 años, dormía con mi abuelita. Y sin falta, todas las noches rezábamos antes de dormir. Pero una noche pasó algo muy extraño. Después de rezar como acostumbrábamos, nos dispusimos a dormir. Todo era normal. Por lo que recuerdo, ya había pasado un rato y de repente un movimiento de la cama me despertó algo confundida. Enseguida pensé que se trataba de mi abuelita, que estaba moviendo la cama, tal vez por no poder dormir o algo así. No hice el esfuerzo de voltear a ver qué estaba pasando, ya que estaba muy cansada y solo quería recuperar mi sueño. Pero después de unos minutos, el molesto movimiento de la cama seguía y llegó un punto en el cual ya era desesperante. Así que me levanté para ver qué estaba pasando. Y al voltear al lado de la cama de mi abuelita, pude ver que ella seguía dormida. Y para mi sorpresa, la cama seguía moviéndose, sin detenerse, como si se tratara de una mecedora. Me asusté, y lo primero que pasó por mi mente fue que tal vez estaba temblando, o estaba sucediendo algún terremoto. La luz de la calle que entraba por la ventana daba un poco de iluminación a la habitación, y eso me hizo darme cuenta de que ningún otro mueble del cuarto se movía, solo la cama. Me fijé en el foco y tampoco se movía. Todo estaba sumamente quieto. Ahí fue cuando mi corazón empezó a latir muy fuertemente. Me invadió un miedo terrible
que fue navegando por todo mi cuerpo. Mis vellos de los brazos se levantaron, como una especie de escalofríos. Después de unos segundos, se dejó de mover la cama, y pensé que esto ya había terminado. Pero enseguida, comencé a escuchar los gruñidos sordos de un perro, y las uñas de sus patas se percibían muy pesadas, como si fuera un animal de gran tamaño. Todo esto se escuchaba detrás de la puerta. Se oyó también como si el perro se parara sobre la puerta y comenzara a rasguñar muy fuertemente. Tanto disturbio hacía que mi corazón se acelerara más y más. Sentía como si se me fuera a salir del pecho. Por la desesperación, moví a mi abuelita para que se despertara, pero ella no reaccionaba. Por más que la empujaba y movía, no se despertaba. Así que solo me quedó resignarme con el miedo, deseando que no entrase este animal. Sentía que me quería hacer algo. Pero así como llegó, se fue el ruido. Cabe recalcar que yo no tenía mascotas en ese tiempo. No puedo explicar por qué nos sucedió esto, ya que todas las noches rezábamos. Pero tiempo después, comprendí que esto me pasó para probar mi fe. Si quieres compartirnos tus historias para que salgan en los siguientes videos, puedes mandarlas al mail oficial o por mensaje en la página oficial de Facebook, o tal vez un DM por Instagram. Dejo los links en la descripción. Dale like y suscríbete para seguir subiendo contenido. Compártelo con tus amigos y familiares para que nuestra comunidad crezca. Nos ve. Horrors, donde la locura tiene sentido.